puede encender su audio y dirigirnos en el estudio. Dios le bendiga. Gracias, Masaru. Gracias, Robertito, por esa oración al Padre Celestial. Continuamos con la primera carta de Juan. Hoy corresponde al capítulo 3, versículos 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Leíamos el martes pasado, fíjense el capítulo 3 en el versículo 2 y versículo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nos quedamos el martes pasado con el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La segunda venida de Jesús es un incentivo, es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo para purificarnos, para santificarnos, para consagrarnos al Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. El que tiene la esperanza en la segunda venida de Jesús, el que tiene la esperanza de llegar a ser semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice el texto. Leí en Colosenses que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros, los cristianos, también seremos manifestados con Jesús en gloria. Filipenses nos decía el martes pasado que cuando Cristo se manifieste, Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que nuestro cuerpo sea semejante a la gloria suya, a la gloria de Jesús. Y además recordábamos el martes pasado que cuando el Señor se manifieste, vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo, la esperanza en la manifestación de Jesús, es un incentivo. Es un estímulo para todo aquel que tiene la esperanza en esa manifestación. Todo aquel que tiene la esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Pero nuestra consagración al Señor Jesucristo, nuestra santificación, nuestra vida de piedad, no va a ser fácil. No va a ser fácil nuestra consagración, nuestra santificación, nuestra vida piadosa, no va a ser fácil en este mundo, porque hay enemigos que se levantan contra la piedad del cristiano, que se levantan contra la santificación del cristiano, que se levantan contra la consagración del cristiano. Por ejemplo, ya vimos en el capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, que un enemigo que se levanta es el mundo con todas sus atracciones, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida. El mundo se levanta y es un enemigo para nuestra santificación, nuestra consagración. También leíamos en el versículo 18 que tenemos a los falsos maestros, a los anticristos, que también se levantan contra Dios, contra Cristo y contra la iglesia del Señor, tratándonos
de engañarnos y apartarnos del camino de la verdad, del camino recto, del camino de la justicia. Y en este pasaje van a aparecer dos fuertes y poderosos enemigos, como en el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya Juan, en el capítulo 2, versos 3 y 14, habló acerca del maligno. Entonces, el mundo, los falsos maestros, el diablo, son enemigos nuestros, que van a impedir nuestra santificación, nuestra consagración, nuestra vida piadosa delante de Dios en este mundo. Entonces, todo aquel que tiene la esperanza en Jesús se purifica a sí mismo como Él es puro. Nosotros queremos ser puros, queremos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, siga practicando la justicia todavía. Pero en el versículo 4 al 10 nos encontramos en esta noche con el pecado. El pecado que nos esclavizó en el pasado, el pecado que nos mató en el pasado, el pecado que nos había destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, aparece aquí en el libro de Juan. Y quiero llamar la atención cuando Masaru lea el capítulo 3, versículos 4 al 10, quiero llamar la atención en esto. ¿Cuántas veces, esa es la pregunta, cuántas veces Juan menciona la palabra pecado en los versículos 4 al 10? Y vamos a leer y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 10. Hermanito Masaru, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Con el dedito en la mano, ¿cuántas veces Juan menciona la palabra pecado? Versículos 4 al 10. Tamara dice 10. ¿10? Perfecto. 10. Piensa en esto. Piensa en esto. Cuando comenzamos la carta de Juan hace 3 meses atrás, leíamos, después del prólogo, después de la introducción, después del prefacio, en el capítulo 1, mira, vamos al capítulo 1, versículos 5 al 10, ¿cuántas veces aparece la palabra pecado? Yo quiero llegar a un punto importantísimo en esta noche. Es un punto importantísimo. Masaru, capítulo 1 del 5 al 10, ¿cuántas veces Juan hace mención de la palabra pecado? Ya tenemos 10 en el capítulo 3, ya tenemos 10. Masaru. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Masaru, pero si andamos... Masaru, hay que anotar también que las palabras tinieblas, tinieblas y tinieblas
tiene relación directa con el pecado. No lo dice pecado, no dice pecado directamente, pero la palabra tinieblas en Juan tiene que ver con el pecado, con la maldad. Siga nomás, hijo, por favor. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, hermano Mazaro. Y continuamos con el 2, 1 y 2. Hijitos míos, capítulo 2, unidos, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuántas mención hace Juan en el capítulo 1 de la palabra pecado, maldad o tinieblas? ¿Cuántas veces más o menos? 11 veces. Y vamos al capítulo 5. Lo que voy a decir en esta noche de parte de Dios y delante de Dios es muy importante, chiquillos, hermanos míos, hermanos amados. Capítulo 5. Versículos 15, versículos 16 al 18. Hermano Mazaro, capítulo 5, del 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hermanos, amados, la pregunta es esta. ¿Por qué Juan comienza su libro con el tema del pecado? En el capítulo 3 continúa con el tema del pecado y termina su carta, termina su libro con el tema del pecado. ¿Por qué tanto énfasis al pecado en el apóstol Juan? Más de 25 veces, casi 30 veces, Juan menciona la palabra pecado con los sustantivos maldad, tinieblas. Usted, como estudiante de la Biblia, tiene que preguntarse por qué Juan comienza con el tema del pecado, continúa con el tema del pecado y termina su carta con el tema del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué para Juan ese tema es tan importante? ¿Acaso Juan no tiene otro tema que predicar? ¿No tiene otro tema que enseñar? ¿No tiene otro tema que comunicarle a la iglesia? Por supuesto que tiene. Pero él considera el tema del pecado sumamente importante, por lo que hemos dicho en 3 meses. ¿Qué hemos dicho en 3 meses? Que el pecado daña la comunión con Dios, el pecado rompe la comunión con Dios, rompe la comunión con la iglesia. Es muy probable que algunos cristianos de Asia estaban mostrando, le estaban dando licencia, se estaban dando licencias para pecar. Es probable que los hermanos de Asia estaban tomando muy livianamente, muy superficialmente el tema del pecado en sus propias vidas. Por otro lado, es muy probable, y estoy 100% casi seguro, que los falsos maestros en el 3.7, en el 3.7, hijitos, nadie os engañe. Y los falsos maestros estaban enseñando, estaban predicando que el pecado
no afecta la comunión con Dios, no afecta la relación con Cristo, no afecta la relación con los hermanos. Es probable que los falsos maestros estaban descarriando a algunos cristianos, estaban haciendo extraviar a algunos cristianos, dándoles licencias para pecar. Por eso en el capítulo 2, verso 1, ya hace 3 meses, Juan había dicho, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Entonces, amados hermanos, para Juan, el asunto del pecado es un asunto serio y es un asunto grave que no puede tomarse superficialmente, no puede tomarse a la ligera. Y eso crea una tensión en ti y va a crear una tensión en mí también, porque tengo la esperanza de verle a él cara a cara, tengo la esperanza de recibir al Señor en el aire, tengo la esperanza de santificarme, de purificarme, pero está la presencia del pecado todo el tiempo alrededor nuestro. Todo el tiempo. Me parece a mí que Juan se tomó muy en serio las palabras del Señor Jesucristo cuando él predicó en el ministerio terrenal, en Juan capítulo 5, verso 14. Vamos todos a Juan 5, verso 14 y Juan capítulo 8, verso 11. Para mí que Juan se toma muy en serio las palabras de Jesús, porque dijo en el capítulo 2, verso 1, hijito, les escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Qué dices? Juan, el Evangelio, capítulo 5, verso 14, Juan, capítulo 8, versículo 11. ¿Qué dice el texto? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Has sido Capítulo sanado, 8, versículo. no peques más. Capítulo 8, verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Son las mismas palabras de Juan. Son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Juan en el capítulo 2, ¿qué nos dijo en el capítulo 2, verso 1 de primera de Juan? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se tomó en serio el asunto del pecado. Juan se toma en serio el asunto del pecado y nunca superficialmente, nunca livianamente. De hecho, cuando Juan dice en el capítulo 1, versículo 4, 1:4, cuando Juan dijo en el 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos. Juan tiene la misma doctrina, Juan tiene la misma enseñanza que los demás apóstoles. De hecho, podríamos escuchar hoy día un poquito, 2 minutos, al apóstol Pablo, ¿qué piensa él con el asunto del pecado? Es la misma enseñanza, es la misma doctrina, es el mismo espíritu, es el mismo mensaje. Los apóstoles se toman en serio el asunto del pecado. El pecado que nos tenía destituidos de la gloria de Dios, el pecado que nos mató, el pecado que nos tenía esclavizado, que nos enseñoreaba de nuestras vidas. Por ejemplo, Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Siempre hay que tener algo ahí abierto en Romanos 6, porque vamos a volver en un momento más adelante. Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 1 y 2, dice el apóstol, Romanos capítulo 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde más en nuestras vidas? Versículo 2. En ninguna manera, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos recibido el perdón de pecado, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, de nuestro pecado, ¿cómo seguiremos pecando aún? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Versículo 6, Romanos 6,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cómo termina? A fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11, 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos a la justicia. Versículo 12, 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no reine sobre ustedes, el pecado no se enseñoree sobre ustedes, no obedezcáis al pecado en vuestras iniquidades. Y versículo 15, que pues, 6:15 Romanos, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por supuesto que no, en ninguna manera. Entonces, existía en los cristianos una libertad, una licencia para pecar. ¿Y los apóstoles dicen, todos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Aunque estemos bajo la gracia, no es una licencia para seguir pecando. Entonces, los apóstoles Pedro, Pablo y Juan y nuestro propio Señor Jesucristo, ellos, por mencionar tres, se tomaron muy en serio el asunto del pecado. Ahora, volvamos a Primera de Juan. Creo que en esta noche debemos ver el asunto del pecado como un asunto grave, un asunto serio, realmente. En este pasaje, en esta noche, si la segunda venida de Jesús es un incentivo para ser santos y puros como Jesús, la primera venida de Jesús debe ser un incentivo para terminar toda relación con el pecado, porque eso es lo que vamos a ver en esta noche. Capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Volvamos a Primera de Juan, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Letra A, literalmente significa errar, el blanco. Es un quebrantamiento a la ley de Dios. Es un descuido total a la ley de Dios. El pecado, como lo vamos a ver en esta noche, es una ofensa contra Dios, es una rebelión contra Dios. El pecado es ponerse firme contra Dios. El pecado es rebelión, es desobediencia, es infringir, es levantarme contra Dios. Hay un hombre en la Biblia yo quiero hacer esta definición en esta noche, porque hay un hombre en la Biblia. Vamos ahí a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, porque esta es una buena definición de pecado en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Yo creo que aquí hay una buena definición de qué es pecado. Pecado es infracción de la ley. Pero miren aquí en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe, nuevamente, nadie nos engañe, lo mismo que Primera de Juan, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, el Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, así se le llama, hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pecado es levantarse contra Dios
es oponerse a la voluntad de Dios, es oponerse a los propósitos de Dios. El que peca se opone y se levanta contra el Dios santo, contra el Dios que es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso es grave el asunto del pecado. Por eso es grave el asunto del pecado. Cuando uno peca, me estoy levantando contra Dios, me estoy oponiendo contra Dios, me estoy colocando al lado de los enemigos de Dios, me estoy colocando al lado del mundo, me estoy colocando al lado de los anticristos. Por eso los apóstoles y el propio Señor Jesucristo vieron este tema como algo delicado, como algo grave. De hecho, ¿cuál fue uno de los propósitos de la primera venida de Cristo? Versículo 5. Vamos a 1 de Juan 3:5. Y sabéis, los primeros cristianos tenían conocimiento y entendimiento de uno de los propósitos de la primera venida de Jesús. Fíjense el versículo 5, 1 de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció, primera venida de Cristo, Él apareció, Él se manifestó, Él vino, Él se hizo carne para quitar nuestros pecados, y fíjate, y no hay pecado en Él. ¿Se dieron cuenta? El propósito de la primera venida de Jesús fue para quitar el pecado, para clavar el pecado en la cruz, para destruir el pecado en la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Él iba a ofrecer su carne, él iba a ofrecer su sangre por el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él apareció para quitar los pecados. Debemos entender que la primera venida de Jesús fue precisamente con ese propósito. Y Él apareció para quitar nuestros pecados. Además dice, ¿cómo termina el versículo 5? No hay pecados en Él. Fíjate, ¿ven ustedes el énfasis? Aparece para quitar nuestros pecados. 2, no hay pecados en Él. ¿Qué significa eso, chiquillos, hermanos míos? Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo, el Hijo de Dios, está demostrándonos que no tiene ningún contacto, que no tiene ninguna comunión, que no tiene ninguna relación con el pecado. Jesús está en contra del pecado en todas sus formas. Aparece para quitar nuestros pecados. 2, no hay pecados en él. Es decir, Jesús está en contra del pecado de todas las formas posibles. No hay pecados en él porque él es puro, porque él es justo. Capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene la esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. No hay pecados en él. Y versículo 7, 3:7, hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Todo esto indica que no solamente no hay pecados en Jesús, sino que Jesús está en contra del pecado en todas sus formas. Jesús está en contra, está en oposición contra el pecado. Jesús, no hay pecados en él, tiene el mismo carácter de su Padre.
es de la misma esencia de su Padre, es de la misma naturaleza de su Padre. En el 1.5, Dios es luz y no hay ningunas. ¿Se fijaron en esa frase? En el 1.5, no hay ningunas. No hay ninguna tinieblas en él. Es decir, que el Dios Santo no tiene nada que ver con el pecado. Jesucristo, en él no hay pecado, no tiene nada que ver con el pecado. Jesús no tiene ninguna relación con el pecado en su preexistencia. Cuando Jesús estaba con el Padre, santo, 3 veces santo. Cuando se hizo carne, vino a destruir el pecado, vino a derrocar el pecado, vino a clavar al pecado en la cruz. Y cuando Jesús asciende al cielo y está a la diestra del Dios Padre, Jesucristo el justo, él está sin pecado. Es decir, que Jesús, ni un contacto, ni una relación, ni una comunión, ni una amistad con el pecado. Vino a destruirlo. Y él no permitió que el pecado entrara a su vida. ¿Se dieron cuenta lo grave que es esto? Que la primera venida de Cristo tuvo como propósito quitar el pecado, destruir el pecado, y no hay pecados en Jesús. Entonces el cristiano, como vimos el martes pasado, es llamado a ser justo como Él es justo, a ser puro como Él es puro. Pregunto en esta noche, si Dios no tiene ninguna relación con el pecado, si Jesucristo no tiene ningún contacto con el pecado, ¿qué relación debería tener el cristiano con el pecado? Ninguna. Por eso en el pasaje, repito, del martes pasado, todo aquel que es nacido de Dios hace justicia. Todo aquel que es nacido de Dios es justo como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios es puro como Él es puro. Y ahí tenemos la gran batalla, ahí tenemos la gran lucha, ahí tenemos un gran oponente. Nuestra esperanza es ver a Jesús tal como Él es. Y esa esperanza nos lleva a purificarnos así como Él es puro. Versículo 6, por favor. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nuevamente tenemos la idea permanecer en Él. La idea de permanecer en Él es una idea que Juan habló en el principio, al medio y al final. Significa tener comunión con Dios, significa tener comunión con Jesús, permanecer en Él. Significa vivir la vida que vivió Jesús. Miren el capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Permanecer tiene el sentido de haber visto, de haber conocido, de haber amado a Jesús. Tiene el sentido de seguir viéndolo, de seguir amándolo, de seguir teniendo comunión con Él. Comunión con Jesús. Permanecer en Él significa no separarse de Cristo, no desconectarse de Cristo. Permanecer en Él tiene el sentido de aferrarse a Él, tomarse de Él, no separarse nunca de Él. Mientras el cristiano se mantiene firme y permanece en Cristo, estará dándole una dura lucha, una dura batalla al pecado que quiere esclavizarnos y que nos asedia todo el tiempo. Permanecer en Él. Recuerdo las palabras de Jesús en Juan 15:5.
separados de mí, desconectados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. Juan nos invita a permanecer en él. No te separes de Jesús. Sigamos dependiendo de Jesucristo. Sigamos yendo a Jesucristo continuamente, todo el tiempo, a cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Continuamente necesitamos la sangre de Jesús, necesitamos del perdón de Dios, necesitamos de la fortaleza de Jesucristo. Permanecer en él, permanecer en él. Miren el versículo 6, segunda parte. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, el que peca no puede tener comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo pecar. En este pasaje, pecar y no pecar. Dice el versículo 6, miren el 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca. ¿Vieron, chiquillos? ¿Ven ustedes la tensión que hay aquí? Todo aquel que permanece en él, que está en comunión con él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. ¿Ven ustedes la batalla? ¿Ven el conflicto? ¿Ven la batalla? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no tiene comunión con él, porque no le ha visto ni le ha conocido. Esa es una batalla aquí en la mente, esa es una lucha interior, es una batalla del alma. Yo digo, ¿pecar o no pecar? Todo aquel que permanece en Cristo, que tiene comunión con Cristo, que está unido a Cristo, no peca. Todo aquel que peca no tiene comunión con Cristo porque no le ha visto, porque no le ha conocido. Ahí está el conflicto, pecar o no pecar. La intención de Juan en este pasaje y en todo el libro, la intención de Juan en todo el libro, es que el cristiano sea libre en toda su forma del pecado. Juan quiere librarnos de cometer pecado, de caer en pecado. Y voy a explicar un poquito más adelante porque esto tiene que ver con una práctica deliberada del pecado. Pero cuando tú lees el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. Si permanezco en Cristo, no voy a seguir pecando. Si rompo la comunión con Cristo, voy a pecar. ¿Peco o no peco? Ahí está. Versículo 7. Hijitos, que nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Que nadie nos engañe. Ahí están los falsos maestros, ahí están los falsos profetas, ahí están los anticristos, ahí están los lobos rapaces. Los falsos maestros en Juan quieren descarriar, quieren hacer extraviar, quieren engañar a los cristianos. Los falsos maestros quieren apartar al cristiano no solamente doctrinalmente, negando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que también los falsos maestros quieren apartar al cristiano que está en la luz y que vive en la luz, que permanece en Cristo, también quieren apartarlo moralmente. Moralmente. Los falsos maestros quieren apartar a los hijos de Dios con sus doctrinas herejes, con sus doctrinas erróneas, con sus doctrinas engañadoras, pero también quieren apartar al cristiano con una vida, de su vida moral, de su vida de justicia, de su vida piadosa, de su vida de consagración, de su vida de santidad. Un falso maestro siempre tiene la intención de apartar a los hijos de Dios de la comunión de Cristo, de la comunión de la iglesia,
ya sea por su doctrina, ya sea por una vida de impiedad, de una vida de lujuria, de una vida de pecados. La intención de Juan, en todo este pasaje y en todo el libro, la intención de Juan es que el cristiano adopte y forme el carácter de Cristo en su propia vida con relación al pecado. Recuerden, hermanos amados, que fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos conforme al carácter de Jesús. Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter justo de Jesús, el carácter puro de Jesús, el carácter santo de Jesús, el carácter piadoso de Jesucristo, el carácter obediente de Jesús, el carácter humilde de Cristo. Versículo 7, miren lo que dice el 7. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Lo que Juan nos está diciendo en esta noche, sean puros como Jesús, sean santos como Jesús, sean justos como Jesús. Vivan la vida que vivió Jesús, especialmente con su actitud hacia el pecado. No hay pecado en él. Él vino a quitar el pecado, él vino a destruir el pecado. Sean como Jesús. El que dice que permanece en Jesús debe vivir la vida que vivió Jesús. Esa es la intención de Juan. Que desarrollemos el carácter piadoso de Jesús, el carácter santo de él, el carácter puro de él, el carácter humilde de él, el carácter obediente de él, el carácter compasivo de él, el carácter amoroso de él. Eso para la próxima semana, el carácter amoroso de él. Por el pasaje que sigue. El que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios. Pero ese es el pasaje que sigue para la próxima semana. Capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Juan hizo la mención del mundo, miren en el 2.14, en el 2.15, miren el 2.15, cuando Juan hizo la mención del mundo, no amé al mundo, en el verso 14 al final, ¿a quién mencionó por última vez? En el 2.14 al final. ¿Ya habéis vencido? Al maligno. Hay una relación entre el mundo y el maligno. En primera de Juan 5:18, el mundo entero está bajo del maligno. Y cuando Juan comienza a hablar del pecado, nos dice quién está detrás del pecado. Dice el capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. El diablo es el que está detrás de todo pecado, de toda rebelión contra Dios. La persona que practica el pecado no es de Dios. La persona que practica el pecado es del diablo. Por eso en primera de Juan, cuando dice el que permanece en él no peca y el que peca no le ha visto, tiene que ver con una práctica. Tiene que ver con una intención hacia el pecado, con una entrega hacia el pecado. Porque lo que Juan habla es una práctica del pecado. Miren el versículo 8, el que practica el pecado. Versículo 9, ¿qué dice? 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica. Y el 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando Juan habla de pecado, habla de una práctica, de perseverar en el pecado, pecar continuamente,
habla de una intención de pecar. Como Hebreos dice, si pecáramos deliberadamente, intencionalmente, si pecáramos con propósito, con ganas, con intención. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Dios no quiere que pequemos. En el 2:1, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, sí, existe eso. Esa es la lucha, esa es la batalla. Pero aquí Juan está hablando de una práctica del pecado. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. La persona que practica el pecado no es de Dios, sino que es del diablo. Los falsos maestros son del diablo, porque ellos practican el pecado. Ellos han dicho en el capítulo 1, verso 6, que pueden tener comunión con Dios y andar en tiniebla, andar practicando el pecado. Eso ya lo dijo en el 1:6. Porque el diablo peca desde el principio. No sabemos de qué principio Juan habla. Lo que sabemos es que cuando el diablo se rebeló contra Dios, cometió pecado, transformándose el diablo en el origen del pecado, porque el diablo peca desde el principio, cuando se halló maldad en él, cuando se halló soberbia en él, cuando se halló orgullo en él, cuando él se rebeló, es el primero en pecar, el diablo. Yo me asusté la otra vez porque pensé, si hubo una rebelión en el cielo, ¿cómo pudo haber una rebelión en el cielo donde todo es santidad, donde todo es pureza, donde está Dios? ¿Cómo pudo haber una rebelión? ¿Cómo pudo haber una desobediencia? ¿Cómo alguien pudo haberse levantado contra Dios? Cuando el diablo se rebeló contra Dios y cometió pecado, se transformó en el origen del pecado, porque el diablo es el que peca desde el principio. Entonces, la implicación es, cuando el cristiano peca contra Dios, cuando el cristiano peca contra Dios, no solo se coloca al lado de los anticristos, no solo se coloca al lado del mundo. Cuando el cristiano peca contra Dios, se está colocando al lado del máximo adversario, del máximo enemigo de Dios, que es el diablo. Cuando peco, me coloco al lado del diablo y en oposición contra Dios. Cuando peco, me levanto contra Dios, así como el diablo se levantó un día contra Dios. Cuando peco, me vuelvo adversario de Dios, así como el diablo se volvió adversario y enemigo de Dios. Pecar es oponerse contra Dios. Pecar es colocarse como enemigo de Dios. Pecar es colocarse como aliado del diablo. Chiquillas, hermanito, ¿ven ustedes la gravedad en esto? ¿Ven la gravedad en todo esto? Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Nuevamente, Juan habla del propósito de la venida de Cristo. Miren el versículo 5 de nuevo. Miren el 5. Y sabéis que Él apareció. Jesús aparece para destruir, para quitar el pecado. Ahora Jesús aparece para destruir, para deshacer las obras del diablo. Segunda vez que Juan usa la primera venida de Cristo para hablar de su propósito. El propósito de la primera venida de Cristo es quitar los pecados y destruir las obras del diablo. Las obras del diablo en primera de Juan, las obras del diablo, si usted quiere hacer una lista de las obras del diablo en primera de Juan, tiene que ver las obras del diablo que Jesús vino a destruir
tiene que ver con el pecado, vino a destruir la mentira del diablo, el engaño del diablo, la falsedad del diablo. El diablo más, el próximo martes, el diablo ha sido homicida desde el principio, como Caín, porque Caín era del maligno y mató a su hermano. Las obras del diablo tienen que ver con el pecado del diablo, con el homicidio del diablo, con las mentiras de él, con el engaño de él. Jesús vino a destruir la obra del diablo, especialmente con su obra del pecado y la muerte, porque el diablo, que tenía el imperio de la muerte, fue destruido por Jesucristo en la cruz y en la resurrección, para que los cristianos ya no viviésemos más con miedo hacia el pecado y con miedo hacia la muerte. Hermanos, si Jesús vino a quitar los pecados en la cruz, si Jesús vino a destruir las obras del diablo, si en Jesús no hay pecado, entonces, ¿qué relación, qué amistad debe tener el cristiano con el pecado? Si el diablo es el que peca desde el principio, ¿qué relación debe tener el cristiano con el pecado y con el diablo, con el maligno? Ninguna. Ninguna. El mundo, en primera de Juan, y todos sus deseos, los anticristos, en primera de Juan, el pecado, en primera de Juan, el diablo, en primera de Juan, son adversarios de Cristo, se oponen contra Cristo y también se oponen contra la vida cristiana, contra la santificación cristiana, contra la piedad cristiana. Todo aquel que tiene la esperanza en Jesús se purifica a sí mismo como Jesús es puro, pero ahí está el pecado, ahí está el diablo, que se levantan contra Dios, que se levantan contra la iglesia del Señor. Versículo 9, 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo comienza el versículo 9? ¿Cómo termina el versículo 9? Juan vuelve al nuevo nacimiento. Qué importante el nuevo nacimiento. Qué importante es el nuevo nacimiento, hermanos míos. Juan comenzó en el capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que usted y yo hemos nacido de nuevo? El que hace justicia, dice Juan. El que es puro como Jesús es puro. ¿Cuál es la prueba aquí en el verso 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la prueba de que yo soy un nacido de Dios, un nacido de nuevo? ¿Cuál es la prueba de que yo he pasado de muerte a vida? Miren el capítulo 5 también, versículo 18, 5:18. Estamos con el nuevo nacimiento. Qué importante el nuevo nacimiento. A propósito, hermanos míos, el sábado, Mauricio con su esposita fueron bautizados para el perdón de sus pecados, aquí en la iglesia de Cristo de los Nogales. Y damos gloria a Dios por eso. Dice el 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo es justo como Jesús es justo. El que ha nacido de nuevo hace justicia porque es nacido de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo no va a continuar pecando, no va a practicar el pecado, va a romper toda comunión con el pecado, va a romper toda relación con el pecado,
con la maldad, con el engaño, con la falsedad, con las tinieblas. Ese es el fruto. Nacido de Dios. ¿Cómo sé que has nacido de Dios? Por no practicar el pecado, por romper toda relación con el pecado, por no practicar el pecado. Ese es el fruto, por hacer justicia. El próximo martes, ¿cómo sé que hemos nacido de nuevo? Porque amamos a los hermanos y no los odiamos. Ese es el fruto. Qué importante el nuevo nacimiento. Dice el capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Hermanito, antes de entrar a la simiente de Dios, ¿cómo estamos con la hora? Sí, estamos bien. Antes de entrar a la simiente de Dios, quiero ser repetitivo en esto. Lo siento, pero debo hacerlo. Hablando del nuevo nacimiento, mira Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a Romanos capítulo 6 nuevamente. Vamos a Romanos 6. Por favor, estoy en el punto, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En Romanos capítulo 6, y lo dice Pedro, y lo dice Pablo, y lo dice Juan. Vuelvo al capítulo 6, verso 1 y 2, para decir algo. Lo he dicho varias veces, necesito decirlo de nuevo, porque estamos en el nuevo nacimiento. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2, en ninguna manera. ¿Por qué? Hermanito, quiero decirte algo y no quiero confundirte ni desorientarte. ¿Por qué no podemos seguir pecando después de haber nacido de nuevo? ¿Por qué no se puede seguir pecando después de haber sido bautizado? ¿Por qué no podemos seguir perseverando en el pecado, aunque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? ¿Por qué? Pablo pudo haber dicho en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Pablo pudo haber dicho, porque la ley dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falsos testimonios. Pablo pudo haber citado una ley, pero el cristiano que ha nacido de nuevo no sigue pecando, no porque una ley lo prohíbe. Esto es importante para mí decirlo. No porque dice no cometerás adulterio, no porque dice no matarás, no es porque la ley lo dice. Miren el argumento de Pablo en el 6.2. Véalo por favor, véalo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún a él? Pablo dice que no podemos continuar pecando porque hemos muerto al pecado, porque hemos sido libertados del pecado, porque el pecado ha sido destruido, porque hemos muerto al pecado. Porque somos nueva criatura, porque somos la nueva creación de Dios. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué el cristiano no puede seguir pecando? Porque es una nueva criatura, porque es una nueva creación de Dios, porque ha nacido de nuevo. Es decir, pecar es ir en contra de nuestra naturaleza nueva. Pecar es ir en contra de lo que somos. Dios no nos creó. Dios no nos hizo nacer de nuevo para continuar pecando. Ese es el argumento de Pablo y ese es el argumento de los apóstoles. El cristiano es una nueva creación de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Se entiende mi concepto? ¿Se entiende? No fuiste creado para seguir pecando. No fuimos creados para seguir pecando. La práctica del pecado en la vida de un cristiano es una clara señal de que esa persona no ha nacido de nuevo. La práctica del pecado en la vida de una persona, la práctica del pecado es evidencia, es una señal de que esa persona nunca ha nacido de nuevo. Porque el que practica el pecado es del diablo. Volvamos a 1 de Juan 3:9, por favor. Primera de Juan 3:9, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, por supuesto, porque ha muerto al pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y la simiente de Dios que permanece en él puede ser, letra A, una referencia al Evangelio, a la palabra de Dios que permanece en el cristiano, según el 2:14. Puede ser una referencia al Espíritu Santo que también permanece en el cristiano. O la simiente de Dios puede ser una referencia a la nueva naturaleza que recibió el cristiano en el bautismo. La nueva naturaleza. La simiente de Dios, en otro pasaje, la simiente de Dios habla refiriéndose al Evangelio, refiriéndose a la palabra de Dios, que permanece en el cristiano. El Evangelio que nos engendró, que permanece. Yo puse como letra B también que la simiente de Dios podría ser, en este contexto, la nueva naturaleza divina que el cristiano recibió en el bautismo. La simiente de Dios que permanece en el cristiano también podría ser el Espíritu Santo que permanece para siempre en el cristiano. Pero hay una indicación en el Nuevo Testamento que más podría referirse al Evangelio, a la palabra de Dios que mora en abundancia en el cristiano, que permanece en el cristiano. Pero por el contexto se me vino a la mente que la simiente de Dios que permanece en el cristiano podría ser la nueva naturaleza divina. Esa nueva naturaleza no nos permite pecar, porque es una nueva naturaleza. Fuimos creados como una nueva naturaleza. Fuimos creados para no pecar. Fuimos creados para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar a Dios a través de su Hijo Jesucristo. La idea del 3:9 y 3:8, la idea es que el cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que tiene la simiente de Dios, ya ha roto, ya ha quebrantado toda relación con el pecado. La idea que el cristiano que ha nacido de nuevo y en cuyo cristiano está la simiente de Dios, ese cristiano no vive para el pecado. Vive para Dios, vive para Cristo, vive para la justicia. Amén. Versículo 10, y terminamos en esta noche, si Dios quiere. 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Recuerden, amadas hermanas y hermanos, Juan en el capítulo 1 habló de la primera manifestación de Jesucristo.
cuando él estaba con el Padre y se manifestó y los apóstoles lo vieron. En el capítulo 2, verso 28 y capítulo 3, verso 2, Juan habló de una segunda manifestación. Cuando él se manifieste, seremos semejantes a él y le veremos tal como él es. En el capítulo 3, verso 3, habló de una tercera manifestación, cuando seamos semejantes a él. Ahora, hijitos, versículo 2, 3, 2, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando él se manifieste, entonces seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Ahora Juan habla de una cuarta manifestación de nuestra manifestación actual. Es decir, que hoy día, Marte, se manifiestan quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Se manifiestan por sus frutos, por su ejemplo, por su conducta, por su moralidad. Porque quieren ser como Jesús, puro como Jesús, ser justo como Jesús, quieren vivir vidas piadosas, vidas consagradas a Dios. Entonces uno tiene que preguntarse en este versículo 10, ¿quiénes somos ahora? ¿A quién le pertenecemos ahora? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. La prueba de quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, la prueba tiene que ver con su conducta, tiene que ver con su vivir, tiene que ver con su andar. El que ha nacido de Dios hace justicia como Él es justo, es puro como Él es puro, no practica el pecado. Y aquí hay una interrogancia mía, porque habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiero preguntar en esta noche, y usted me va a mirarme un poco raro en esta noche. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. La pregunta es, ¿quién es tu padre? ¿Quién te creó? ¿Quién te engendró realmente? ¿Quién es realmente mi padre? El diablo no nos creó, ni tampoco el diablo no nos hizo a su imagen y semejanza. El diablo no nos engendró a nosotros tampoco, y el diablo no nos hizo nacer de nuevo a nosotros tampoco. Pero, escúchame bien, hermanito, pero cuando pecamos, nos convertimos en hijos del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Esa es la realidad. ¿Quién es mi padre? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Repito, el diablo no nos creó a nosotros. El diablo no nos engendró a nosotros. El diablo no nos hizo nacer de nuevo a nosotros. Pero cuando practicamos el pecado, cuando pecamos contra Dios, nos parecemos más al diablo, porque el diablo es el padre de la mentira, es el padre del engaño y es el que peca desde el principio. En conclusión, si Cristo apareció para quitar los pecados del mundo y los nuestros, si Cristo apareció para destruir las obras del diablo, si Cristo aparecerá por segunda vez y le veremos tal como Él es, pregunto en esta noche, ¿podremos continuar pecando en nuestras vidas diarias? Si Cristo apareció para quitar nuestros pecados, si no hay pecados en Cristo, si Cristo apareció para destruir las obras del diablo, si Cristo aparecerá por segunda vez y le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, ¿podríamos continuar pecando después de haber nacido de nuevo? Hermanos, hermanitos, continuar pecando después de haber nacido de nuevo es negar
la primera venida de Cristo y es negar la segunda venida de Jesús. Lo digo de nuevo. Continuar pecando después de haber nacido de nuevo en el bautismo es negar la primera venida de Cristo y es negar la segunda venida de Cristo. Al final, por la actitud que hemos tenido contra el pecado, ¿de quiénes somos hijos? ¿De Dios o del diablo? Solamente por la actitud. Te pregunto en esta noche, hermanito lindo, ¿te afecta el pecado en tu vida? ¿Te duele cuando pecas y rompes la comunión con Dios? ¿O te da igual? ¿O sientes que es normal pecar en tu vida? ¿O dices, como muchos mundanos dicen por ahí, total, todos pecan? El que no ha pecado lance la primera piedra. ¿Te duele? ¿Te afecta cuando pecas contra Dios? ¿O te da igual en tu vida? ¿O crees que es normal hacerlo? ¿Cuál es la solución para el cristiano que peca? Porque el cristiano puede pecar. Dice Primera de Juan 2:1, les escribo para que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, existe la posibilidad que el cristiano peque y rompa la comunión con Dios. ¿Cuál es la solución para el cristiano que peque? La sangre de Jesucristo, hermano. Vamos todos al 1:9, por favor, al 1:9. Primera de Juan 1:9. Aquí está la solución para el cristiano que peca. Si confesamos nuestros pecados, y Juan dice nuestros pecados, él también se incluye. Juan también se incluye en esto. Yo también me incluyo en esto en esta noche. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, todos los días necesitamos de la sangre de Jesucristo. Necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos no desconectarnos, no separarnos nunca de Jesús. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Separados de Cristo no podemos encontrar perdón. ¿Cuál es la solución para mi pecado? Siempre será la sangre de Cristo. Jesucristo es nuestro abogado, Jesucristo es nuestra propiciación, Jesucristo es el justo. Dios no quiere que pequemos, pero si alguno hubiese pecado, usted tiene un abogado, yo tengo un abogado, y la sangre de Cristo nos volverá a limpiar de todo pecado si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de corazón delante de Dios. Y si hay visitas en esta noche, ¿cuál es la solución para el pecado de usted? Igual, la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícense en las aguas en el nombre de Jesucristo y recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Yo creo personalmente, tanto las visitas que nos honran en esta noche como los cristianos, todos necesitamos todo el tiempo la sangre de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, el perdón de Dios. Continuamos con esta clase el próximo martes, porque termina el versículo 10. ¿Cómo termina el versículo 10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a hablar del amor hacia el hermano.
el próximo martes, si estamos con vida y si estamos con salud. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hermanito Mazaro. Voy yo. Gracias, mi hermano, por